Con motivo de los 500 años de la irrupción española, el INERM decidió organizar este coloquio y concretamente organizar esta mesa debido a que la categoría conquista, que a su vez engloba una respectiva narrativa, resulta un tanto problemática por varios aspectos, que quizá en términos generales los podríamos situar bajo dos polos. Uno de carácter histórico y el otro de carácter civil. En lo que respecta al carácter histórico, esto se debe a que la idea de la conquista ha encubierto la inexactitud histórica de que cuando sucedió la irrupción española, nuestro territorio que hoy llamamos México todavía no estaba constituido como un Estado-nación. Y del mismo modo también ha encubierto que las series de procesos de conquista no se circunscribieron única y exclusivamente a la caída de México Tenochtitlán, sino también existieron un sinfín de procesos de conquista circunscritos a diversas regiones de lo que hoy llamamos México, la región occidental, a la región sur, al actual territorio de Centroamérica y a la región norte. También se ha pasado por alto dentro de esta idea de la conquista que en estos procesos de expansión por las diversas regiones por parte de la corona española, no solamente estuvo protagonizada por españoles, sino también por grupos originarios que casi siempre la historia oficial ha hecho a un lado. Pero quizá el carácter todavía más problemático de la narrativa de la conquista de México sea que gran parte de la construcción de la ciudadanía de todos los mexicanos precisamente se ha sustentado a partir de la idea de que todos los mexicanos somos productos, somos originarios de una conquista militar y que eso ha dado como resultado que seamos nosotros un pueblo menor, con héroes derrotados y toda esta narrativa muy particular propia del siglo XX. En ese sentido, contamos con esta mesa con un panel de especialistas, entre los que destacan la doctora Rebeca López Mora, la doctora Raquel Huereca y el doctor Luis Fernando Granados. Y sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la doctora Rebeca López Mora. Ella nos va a compartir su ponencia que lleva como título Aceptación, adaptación o resistencia, la idea de la conquista en los escritos de origen indígena en el siglo XVI. Y rápidamente voy a leer unas líneas curriculares de la doctora. La doctora López tiene el grado de doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus líneas de investigación se encuentran la historia de los municipios conurbados del Valle de México e historia ambiental de la Ciudad de México en el siglo XVIII. En docencia, la doctora López es profesora de asignatura A definitivo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y entre sus publicaciones se encuentran El agua de los creyentes, el acueducto de Guadalupe, siglo XVIII, Entre dos mundos, los indios de los barrios de la Ciudad de México y la intervención e intromisión de los curas en los pueblos de indios en el periodo borbónico, Naucalpan y Tlalnepantla, entre otros. Tiene la palabra la doctora Rebeca. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia, por tus palabras y bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar. En 1564 los indios, espérame, aquí ya le apreté algo que no debía, espérame, ¿dónde está esto? Ya.
En 1564, los indios de la Ciudad de México, ante el inminente cobro de tributos y su posterior reacción violenta, se preguntaban tristemente al momento de entregar el caudal recaudado a los oficiales de la Real Hacienda. Aunque tuvieran los señores Tetehutzin y los gobernantes Tlatoque de cuando se perdió el Altépetl, aunque no pidieron nada, ¿cómo te confundes? ¿Acaso no somos gente conquistada? Triste reflexión después de 43 años de sumisión a los españoles. ¿Realmente no se sentían conquistados? ¿Qué pasó para que hasta ese momento sintieran el rigor de la dominación? ¿Se adaptaron, aceptaron la nueva realidad hasta ese momento o se resistieron a la conquista? Este año de 2019 se cumplen 500 años de la llegada de los españoles a costas mexicanas. Esto nos permite hacer una reflexión no solo acerca de lo que significó para la historia de México este hecho. En esta ponencia haré un acercamiento a lo que los indios del siglo XVI pensaron y vivieron respecto a él. No tenemos muchas fuentes que califiquen el hecho. Nos falta saber cómo lo vivieron las personas al momento de los hechos. Además, no todos los pueblos tuvieron la misma perspectiva y, por tanto, tampoco tuvieron los mismos efectos. Lo que es indiscutible es que todos vieron transformada la forma de vida que hasta entonces conocían. Los pueblos originarios y sus habitantes no estaban ajenos a la guerra. Su historia no se puede comprender sin hacer alusión a las conquistas y batallas antes de la llegada de los españoles. Por ello, hacer la guerra, aliarse unos contra otros y sacar un beneficio de ello es algo con lo que los indios estaban familiarizados. Pero la guerra que enfrentaron con los españoles no solo fue diferente por la tecnología y armamento que contaban, sino porque significó la implantación de un nuevo sistema que quedó supeditado a un lejano emperador al que nunca vieron. Además, la caída de la Gran Tenochtitlan implicó que el sistema impuesto por la Triple Alianza desde el siglo XV se resquebrajara y con ello todo el engranaje de alianzas y dependencias de los altepementes. Para poder visibilizar qué actitud tomaron los indios ante el sistema español, es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, acotar estas reflexiones al centro de México, pues tengo mayores conocimientos de la zona y es de donde proceden los materiales que consulté. En segundo lugar, se hablará de la posición de los indios desde su nivel social, ya que de ello dependió el lugar que tuvieron durante la Guerra de Conquista y aún después. Asimismo, es importante decir que los escritos de autores con origen indígena, pero ya arraigados en el sistema de valores cristiano occidental, como Chimalpain, Alvarado Tezosomoco y Fernando de Axtli-Xochitl, van a ver la conquista como una obra buena determinada por Dios y, por tanto, eliminarán un juicio negativo de las acciones de los españoles. Además, es tardío su trabajo. Por ello, procuraremos hacer distinción de los testimonios para poder dilucidar la actitud que tomaron los indios ante el sistema español. Desde el primer momento de la conquista, la posición de los indios fue diversa. De esto ya se ha hablado mucho. Los españoles no hubieran podido ni siquiera aproximarse a la Gran Tenochtitlan si no hubieran contado con el apoyo de otros grupos indígenas que se sentían profundamente agraviados por los mexicas. No se tiene evidencia escrita indígena del momento exacto de la llegada de los españoles. Algunas representaciones pictográficas han mostrado algunos de los hechos más dolorosos. Yo hablaré aquí de documentos escritos de origen indígena poco tiempo después de la caída, algunas cartas también escritas por nobles indígenas que aluden las hazañas de sus padres frente a Cortés y su posición social en el siglo XVI. Tal vez uno de los más antiguos testimonios indígenas se encuentra en el manuscrito denominado Anales de Tlatelolco, que fue hecho alrededor de 1520. En él se rescata todavía el sentir de la caída, los sentimientos de abatimiento que se debieron impregnar entre los habitantes de Tenochtitlan y Tlatelolco. De hecho, Rafael Tena, que hizo esta traducción, afirma que es probable que alguno de los testigos oculares haya sido quien recopiló estas noticias históricas, que serían la base para redactar secciones de este documento. Todo esto ha referido a la propia historia de Tlatelolco. Por ello, cuando cuentan la llegada de los españoles, se hace con referencia al gobierno de Cuauhtemoc-Tzin Tlacatecuhtli Xocoyoltli, de este señorío. Y dice: los españoles llegaron cuando él llevaba 4 años gobernando en Tlatelolco. En su tiempo se hizo la guerra aquí en Tlatelolco. Y una vez concluida la guerra, el capitán Marqués pretendía llevarlo a Castilla, junto con algunos tenochcas. Ya no había Tlatoani en Tenochtitlan,
pero un hombre llamado Mexicatl, un enano de rollizas pantorrillas, se hacía pasar por señor, rodeado por sus amigos. Esta es tan solo una breve mención de la llegada de los españoles, como queriendo quitar importancia al hecho. Sin embargo, en un fragmento más adelante, que también forma parte de estos anales, se hace una mención más pormenorizada de la llegada de los españoles y lo que sucedió en la matanza del Templo Mayor. En esta parte se puede observar la vivencia del autor, que fue un acto violento, como se verá a continuación. Dice: los españoles atacaron primero a los viejos que tocaban el huehuetl, los cuales llevaban a la espalda su calabozo para el tabaco y empuñaban su sonaja. Los golpeaban en las manos y en la boca y luego los mataron. Allí murieron los que cantaban y danzaban, y todos los que estaban mirando durante 3 horas nos atacaron y nos hirieron, y a muchos dieron muerte en el recinto sagrado. Luego entraron al palacio, donde mataron a los que llevaban agua y pastura para los caballos, a quienes molían y barrían, y a los que estaban de guardia. Llama la atención que el autor hace una narración en primera persona del plural, nosotros, lo que da idea de que se estaba presentando una experiencia común para quienes fueron testigos de los hechos. También se percibe un sentimiento de desconcierto en una situación impensable para esos tiempos. A continuación, el autor narra la partida de los españoles y del breve triunfo obtenido por los tenochtcas en el episodio mal llamado La Noche Triste. Y dice: al llegar el capitán no se le recibió hostilmente y pudo entrar con tranquilidad, pero al día siguiente lo atacamos, se alzó la gritería y así comenzó la guerra. Luego los españoles salieron de noche, salieron en la fiesta de Tecuiltontli. Entonces murieron muchos en Toltecaloco. Además, los obligamos a deshacerse de sus pertenencias. Es evidente que este hecho se vivió con casi la seguridad del triunfo, con el orgullo de que habían sacado a los españoles. No obstante, las siguientes glosas presentan el trágico fin de Tenochtitlan y los difíciles días del sitio de Tlatelolco. Este fragmento ha sido muy reproducido y devela cómo después de 7 años de haber sucedido los hechos, la herida estaba abierta y el dolor todavía se dejaba sentir. Y dice: la batalla se prolongó en el mercado por 10 días más. Esto fue lo que nos sucedió, lo que vimos, lo que nos causó asombro, tristeza y llanto, lo que padecimos. Tuvimos que beber agua salitrosa y un adobe desgastado sobre el pozo nos parecía algo que debíamos defender con los escudos. Si alguien nos preparaba un bocado, también tenía que defenderlo. Nos alimentamos con ramas de colorín, zacate salitroso, adobes, lagartijas, ratones y hierbas. Reñimos unos cuantos gusanos para comer, pues cuando alguien los ponía al fuego para asarlos, los tomaba del fuego a medio cocer y se los comía. La escasez, el hambre, el miedo y la tristeza de la inminente caída es evidente en este fragmento. Quien relató los hechos sabía perfectamente lo que había sucedido y no podía tener otra opinión más que el del dolor y la tristeza. Lo peor es que, de acuerdo a este testimonio, la gente del pueblo tuvo que enfrentar la derrota sin más que salvar su propia vida. En cambio, la suerte de algunos de los principales fue otra. Y también el documento dice: en el año 3 Cali, 1521, pereció la ciudad. Cuando fuimos derrotados fue en Nexochimaco, el día 1 del signo Cohuatl. Cuando nos derrotaron, los señores de Tlatelolco se refugiaron en Cuautitlán. Los grandes capitanes, los que antes se mostraban valerosos, se iban saliendo por ahí, cubiertos apenas con andrajos, como si fueran mujeres, se envolvían la cabeza y se vestían con huipiles de colores. En este testimonio se refleja la vivencia de un personaje del común del pueblo, de un Macehual que vio perdido su mundo. De hecho, se dice páginas más adelante que los indios dejaron Tlatelolco y pudieron regresar a sus casas un año después, en 1522. A partir de ese momento, el autor se refiere a los españoles como nuestros amos cristianos. La suerte de los principales fue diversa. En el texto de Tlatelolco se percibe una crítica a quienes pudieron haber huido para evitar el rigor del fracaso. Algunos de ellos regresaron juntos al pueblo, como en el caso de Temilotzin, que se dice se fue a establecer en Calpoltitlan, un barrio de Tlatelolco. No obstante, otros, como Topantemotzin, murieron en Cuautitlán. La actitud de los españoles frente a las neutrales y principales definió su situación en los años posteriores. Varios de ellos pudieron recuperar parte de sus privilegios bajo la condición de jurar fidelidad al emperador y presentaron ayuda al gobierno de los españoles. De ellos hablaremos más adelante. Sin embargo, las fuentes nos presentan varios casos en que los linajes tradicionales fueron truncados. En los anales de Tlatelolco se habla del asesinato de Mauguizochitzin,
Tlatoani de Huitzilopochtli y Pitotzin, Tlatoani de Colhuacán. A otros, como el Tlacatecatl y el Tlilancalqui de Cuautitlán, los aperrearon, así como varios ochimilcas y texcocanos. Aquí se ve, por ejemplo, el códice de Coyoacán, que se llama Manuscrito del Aperramiento, de unos señores de Cholula que fueron aperreados, pero también vamos a ver cómo se aprovecharon de la situación de los señores. Los señores que se rindieron junto con Cuauhtémoc fueron llevados a Coyoacán y torturados por Cortés y sus hombres para develar el lugar en donde se encontraban los grandes tesoros del señorío de Tenochtitlan. Después de ello fueron apresados durante mucho tiempo. Sin embargo, no fueron eliminados de inmediato. De hecho, el liderazgo de Cuauhtémoc quedó de manifiesto en el documento conocido como la Ordenanza del señor Cuauhtémoc, en donde se hace una relación de las tierras que correspondían a Tlatelolco y a las que tocaban a Tenochtitlan. Se trata de un documento escrito y también pintado que presenta a varios de los principales tlatelolcas que, a pesar de encontrarse sin libertad, tenían una autoridad moral para dirimir problemas de territorialidad en la Ciudad de México. Entre ellos destaca, por supuesto, Cuauhtémoc, con el nombre que se incluye en los anales de Tlatelolco, Tlacatecuhtli, en su calidad de señor de Tlatelolco, con su tiara y sentado sobre el grifo de su señorío y con sus armas de guerrero. Frente a él se encuentran diversos personajes, unos sin nombre que podrían representar al común de los Macehualtin, así como a varios señores principales. El primero de ellos era el ya mencionado Temolotzin. La suerte de los señores del centro de México cambió drásticamente al ser llevados a la expedición de las Cibueras por el propio Cortés. Este hecho marcaría uno de los momentos más recordados de los indios por los indios del siglo XVI, porque representó un gran golpe para los linajes tradicionales. Los anales de Tlatelolco presentan este episodio como un ardid tramado por otro indio por la envidia, acaso miedo, que tenían otros indios a la figura de Cuauhtémoc. Se hace la referencia a la visita que hizo este señor a los principales de Acalan y de cómo ya lo llevaban a Castilla. Esto era lo que el autor suponía que era pensamiento del propio Cuauhtémoc. Se narra cómo fue traicionado por un tal Mexicatl y al llegar a oídos de Malitzin, que Cuauhtémoc dijo que Cuauhtémoc quería traicionar a los españoles, y colgaron en una ceiba al propio señor de Tlatelolco, al de Texcoco y al de Tlacopan. Es probable que no solo estos señores hayan sido asesinados en ese momento, como se verá más adelante. Este ominoso caso fue retomado más tarde por los hijos de los señores naturales como la base de la argumentación de sus peticiones, reconocimientos y reclamos al rey. Esta segunda generación es diferente porque entonces van a poner los servicios a los españoles como argumentos para recibir bienes. Esta segunda generación ya está muy adaptada a las circunstancias. Reconocen al emperador como primera autoridad, así como al virrey y a los oidores como los subalternos de su majestad. Todos los que suscriben tienen nombre de pila español, algunos también el apellido, aunque otros más llevan todavía el nombre náhuatl de sus padres. Sabían hablar español y algunos de ellos también dominaban el latín, aquellos que habían asistido de pequeños al Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Es un momento en donde hay una total aceptación y adaptación a la conquista y a la colonización española. Así que vale analizar cómo vieron este proceso estas personas. En uno de los escritos se hace mención del asesinato de los indios durante la expedición de las Cibueras. Se trata de la carta que envió don Juan de Guzmán, cacique de Coyoacán, en 1536 al emperador, en donde se menciona que su hermano don Hernando dice: yendo con el marqués, al tiempo que fue a descubrir las Cibueras, lo mataron allá con la más gente que llevaba, por la muerte del cual yo sucedí en el mismo señorío. En otra carta enviada por Martín Cortés Nezahualcóyotl al emperador Carlos V, de fecha desconocida, se menciona nuevamente los servicios que el tío del que suscribe, Cuanacutzi, señor de Texcoco, dice: sirvió mucho a vuestra alteza en todas sus guerras que se ofrecieron en aquellas partes. Fue con don Fernando Cortés Marqués del Valle a las Cibueras, a donde murió. Como se ve, en efecto, el señor de Texcoco murió junto con Cuauhtémoc. Dado que esta carta tiene el objetivo de pedir mercedes al rey, también evita decir que fueron asesinados, simplemente que murieron. Después incluye algo que solamente hubiera podido corroborar el propio Cortés, y es que dice que este señor de Texcoco, estando a la muerte, pidió al dicho marqués que mandase que ciertas tierras que él le había dado para sus cimenteras y para sus ganados y otras granjerías en los términos de Huelitlipan y Tlitepeque y Calpularpa, que son tierras donde Edo peleaba,
que no eran de persona alguna sino baldías, que no se las quitasen a su mujer e hijos, y así se lo concedió dicho marqués. En ambos casos se hace alusión al hecho del asesinato en las Cibueras de una forma diferente. ¿Y qué fue lo que dijo el señor de Tacuba? Don Antonio Cortés Totoquihuatzi envió varias cartas al rey, pero en ninguna de ellas hizo mención de los hechos de las Cibueras, pero sí lo que hizo los servicios a Cortés. En el escrito de 1552 indica que demando en pago de lo que yo y mi padre sirvió en la conquista de México y después acá que siempre hemos servido lealmente. ¿Por qué el señor de Tlacopan no quiso señalar la muerte de su padre? Tal vez porque para ese momento los argumentos más importantes eran los servicios a la conquista y no los daños que recibieron en sus expediciones. Como se ha visto, la segunda generación de la conquista tuvo como argumento central de sus peticiones los servicios a los españoles. Algunos de ellos señalaron la lealtad a Cortés. Por ejemplo, el mismo Juan de Guzmán decía que así como su padre y demás hermanos habían servido a los españoles, no menos servicios he hecho a vuestra majestad y a todos los cristianos que hicieron mi padre y hermanos, amparándolos y manteniéndolos y socorriéndolos en todos sus trabajos, adversidades y necesidades. Este párrafo presenta como un valor importante la ayuda de los españoles y va más allá, pues de ahí se puede desprender el argumento de que gracias a esos trabajos los españoles pudieron solventar sus adversidades y necesidades. Aquí se observa, pues, unos indios conquistados, pero conscientes de su importancia a los servicios del rey. En forma más específica, esta carta presumía del amor, y cito, del amor que mi padre tuvo a los cristianos cuando a esta tierra vinieron a conquistar y poblar, y de los grandes servicios que les hizo, y de cómo murió por los amparar a él y la más de su gente, peleando en su ayuda a favor contra la gente de Montezuma. La ayuda que brindó a los españoles fue refrendada al momento de su interrogatorio, pues al ser presentado por su padre mencionó que su nombre era Cuaupupuca y que su mérito radicaba en que fue enviado por Moctezuma a Veracruz para ver quiénes eran los recién llegados y los guió para llegar a México. Los trujo, guió y amparó por todos los caminos por donde vinieron, hasta entrar a la Ciudad de México con muchas astucias para que no los mataran los pueblos que estaban por los caminos, los cuales estaban alborotados con la venida de dichos cristianos, con mucho amor, voluntad, como si he dicho que Cuaupupoca fuera cristiano como cada uno de ellos. Tenemos esta carta que ya dijimos de don Antonio Totoquihuatzi, en donde habla del amor que tuvo su padre a Moctezuma Tlatoani de México, y que muchas veces peleó con Moctezuma para defender a los españoles. Esta otra también es una carta de don Pablo Nazareo, que fue egresado y rector del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Él se decía entre sus méritos haber sido el traductor de los evangelios que se predicaba a los indígenas, que sabía leer y escribir en latín, y no solamente eso, sino que argumentaba que la nobleza le venía del linaje por parte de su padre y por parte de su esposa, y que estaban sumamente agraviados. Bueno, hasta aquí vemos esta segunda parte, que es adopción y aceptación. Pero ¿qué pasa con la resistencia? Aquí presento dos tipos de resistencia. Una resistencia abierta, como la que fue la de don Carlos Ometóchtin, señor de Texcoco, que se resistió a la conquista. Según los testimonios de la gente, decía esto a las personas: ¿quieres tú hacer creer a estos lo que los padres predican y dicen? Engañando andas, que eso que los frailes hacen es su oficio de ellos hacer eso. Por ventura hallamos lo que tenemos, lo escrito de nuestros antepasados. Pues hágote saber que mi padre y mi abuelo fueron grandes profetas y dijeron muchas cosas pasadas y por venir, y ninguna cosa dijeron de eso, es decir, que de sus padres recibió. Ya sabemos el triste fin que tuvo don Carlos Ometóchtin y también otros señores que fueron quemados, muertos en la hoguera. Pero hay otros que tienen una resistencia velada, y esta resistencia velada es, por ejemplo, en la carta de don Carlos Totoquihuatzi y la de don Pedro Santiago de Xochimilco. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Dicen que se les debe de ayudar porque les viene del linaje. Por ejemplo, en la de Santiago de Xochimilco: suplicamos a vuestra majestad que, porque de tiempo inmemorial a esta parte y antes de al tiempo que los españoles viniesen, los caciques y principales de la dicha ciudad de Xochimilco, por vía de patrimonio y señorío, se servían de todos los oficiales, carpinteros, albañiles, hacheros, herreros, pescadores y amantecas, y los que hacen cuitaras y otros oficios, y del tianguis, y otros naturales,
Y por eso dice, y pues esa cosa de su patrimonio y señorío, suplicamos a vuestra majestad, nos mande restituir. No está hablando de una merced, está hablando de restituir. Estos señores fueron muy osados, porque además de que algunos pudieron ir a ver a su majestad y verlos de frente para pedir estos derechos, no solamente eso, sino que están pidiendo la restitución. Tenemos a unos indios que no están aceptando y es una resistencia velada. Entonces tenemos tres actitudes. La primera reacción es el recuerdo, los agravios. Es una aceptación por fuerza, no les queda de otra, pero hay agravios y hay tristeza. Tenemos una segunda reacción, la adaptación de los indios colaboradores, que incluso tienen como méritos haber ido a las conquistas. Y tenemos el tercer fenómeno, una resistencia abierta y una velada, en donde ya los derechos del linaje son derechos que debe restituir el rey. Por tanto, no todos los indios vivieron la conquista igual, ni todos los indios estuvieron bajo la misma situación, pero todos cambiaron su forma de vida. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a la doctora Rebeca López Mora. Y ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Raquel Huereca. Ella va a desarrollar su ponencia que lleva como título Conquistadores, pobladores, aliados, la expansión otomí en el siglo XVI. La doctora Raquel es doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es profesora de investigación científica, titular A definitiva del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y algunas de sus obras son Milicias indígenas en Nueva España, Un Dios y un reino para los indios, y además la doctora es ganadora de numerosos premios, entre los que destacan Premio de la Academia Mexicana de las Ciencias a Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en el área de Humanidades en el año 2018. Mención honorífica en la categoría de Mejor Artículo de Historia Social dentro de los premios 2018 del Comité Mexicano en Ciencias Históricas y un número considerable de otros premios. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias al INERM por la invitación, por la hospitalidad, por la organización de este foro, a Edna especialmente. Muchas gracias por las atenciones, por todas las molestias que genera uno en estas circunstancias. Y bueno, agradezco especialmente la invitación. Yo cuando estaba preparando esta ponencia que voy a comentar aquí, bueno, es complicado no repetirse, ¿no? Justo comentábamos hace un momento ya una cantidad importante de eventos en torno a este tema y bueno, cuesta trabajo hacer el esfuerzo por no repetirse y no presentar lo mismo siempre, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo quiero hilar una presentación que hice hace un par de meses con lo que les voy a platicar el día de hoy. El texto que preparé se llama justamente Conquistadores, pobladores y aliados, la expansión otomí en el siglo XVI. Y justo en otra oportunidad, en otro evento relativo a la conquista, señalaba yo que en 1959, cuando Miguel León Portilla publicó por primera vez La visión de los vencidos, se trató de un texto fundamental que vino a poner una pieza más en ese complejo rompecabezas que llamamos la conquista. El problema, y como lo señaló la doctora López Mora en sus conclusiones, es que, bueno, el problema con este texto es que no es problema de León Portilla, es problema de los que le hemos leído, que hemos convertido la versión mexica de los acontecimientos que se recoge en La visión de los vencidos, la hemos convertido en la versión indígena, como si fuera la única, ¿no? Es decir, sabemos bien que los mexicas eran solo uno de los muchos pueblos que habitaban estos territorios antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, la historia patria ha elevado la derrota de los mexicas en 1521 al rango de hecho fundacional de la nación.
Más aún, hemos convertido esta experiencia mexica frente a los españoles en uno de los elementos definitorios de eso que llamamos la identidad nacional o el ser mexicano, ¿no? Este énfasis puesto en los mexicas y en su historia, decía yo, pues no es extraño, ya que el nombre mismo de este país, México, algunos de nuestros símbolos patrios como el águila parada sobre un nopal, están vinculados justamente a la historia de los mexicas y de la Ciudad de México, ¿no? Lo cual, bueno, por otro lado también tiene que ver con el profundo centralismo que dominó la historiografía durante décadas. Sin embargo, y aunque parece una obviedad decirlo, pues sí es importante señalar que las fuentes que aparecen referidas en la visión de los vencidos no son las únicas fuentes que elaboraron los indígenas, ¿no? En aquel otro foro hablaba yo de los testimonios, de las probanzas, de las relaciones de méritos, de las cartas, testamentos, así como diversas fuentes pictóricas, cuyo análisis, elaborados por indígenas, cuyo análisis nos muestra otras versiones indígenas sobre lo ocurrido en este periodo, ¿no? En estas fuentes indígenas, los indígenas se pintan a sí mismos no como vencidos, sino en muchos casos propiamente como indios conquistadores que pelearon codo a codo con los españoles, que les proporcionaron alimento, información, materiales para construir puentes, peones para abrir caminos, para cargar bastimentos, además de que, bueno, los guiaron de forma segura por unos extensos territorios que los españoles pues no conocían, ¿no? Justamente planteaba en aquel momento la importancia de reconocer en primer lugar la pluralidad de respuestas indígenas frente a la presencia hispana y en segundo lugar reconocer también la validez de esas otras experiencias, es decir, aceptar que no todos los indígenas se pensaron a sí mismos como los vencidos, ¿no? Más aún, pensar que durante buena parte del periodo colonial, numerosos indígenas, tanto a nivel personal o individual como a nivel colectivo, reivindicaron a través de documentación su participación activa como aliados de los españoles. Y es que justamente ante la llegada de los españoles, algunos señores indígenas vieron en ellos, pues no a dioses, ¿no? Sino a partir de las fuentes podemos ver que los trataron como potenciales aliados en este complejo entramado de alianzas y guerras que caracterizaba la política mesoamericana. En el mismo sentido, hubo señoríos indígenas que no vivieron los años siguientes a la caída de Tenochtitlán como una época funesta, oscura, de destrucción y pérdida de su cultura, como tradicionalmente se le califica, sino que gracias a la caída del poder centralizador de los mexica, lograron reposicionarse en el juego de fuerzas local y regional, lograron también mejorar su estatus político, acceder a ciertos recursos económicos y ocupar territorios que hasta entonces, bueno, les eran vedados, ¿no? La pregunta que está en el aire es si es posible que la caída de los mexica haya permitido justamente el florecimiento de esos otros pueblos indígenas, ¿no? Es decir, ver para algunos pueblos la caída de Tenochtitlan o la conquista de los mexicas no dio inicio a una época funesta, sino más bien a una etapa de expansión. Bueno, evidentemente mi respuesta a esta pregunta es afirmativa, ¿no? Tratando de hilar esta presentación con la reflexión que hacía yo en este otro evento, pues justamente quiero hablar de un ejemplo, ¿no? No voy a recurrir al típico ejemplo de los tlaxcaltecas, me sirva como invitación a revisar esta exposición que se ha montado en este salón. No quiero hablar de este ejemplo de los tlaxcaltecas tan llevados y traídos, convertidos por los neomexicas o por un cierto nacionalismo ramplón y anacrónico en el ejemplo máximo del traidor, ¿no? Incluso La culpa es de los tlaxcaltecas, se llama una obra de Elena Garro, ¿no? En este caso, bueno, para no hablar otra vez de los tlaxcaltecas, voy a recurrir a otro caso que es específicamente el de los otomíes y los procesos que ellos viven a partir de la conquista y durante el periodo colonial, ¿no? Solo como un pequeño paréntesis antes de hablar de los otomíes, señalar que son uno de muchos ejemplos, ¿no? Para otras regiones de nuestro país abundan los ejemplos de indígenas zapotecas que van a la conquista de la provincia de Chiapas, de Guatemala, de lo que es hoy Centroamérica, que reivindican su papel como conquistadores. Lo mismo tenemos nahuas que van a la conquista de Guatemala, a la conquista de Mérida, cachiqueles que
apoyan en la conquista de la península de Yucatán. Es decir, hay muchos ejemplos de grupos o sectores de las sociedades indígenas que vivieron la conquista de una manera distinta y que el 14 de agosto de 1521 pues no se sentían los vencidos, ¿no? O no se veían a sí mismos como los vencidos. Pero bueno, ¿quiénes son los otomíes? Los otomíes son forman parte de una gran familia lingüística que llamamos la familia Otopame, que incluye, bueno, hablantes de otras 5 lenguas indígenas que están vivas al día de hoy, desde el otomí, pero también el mazahua, el pame, el chichimeca, el matlatzinca y el ocuilteca. Aunque sabemos que la presencia de los otomíes en el altiplano central se remonta por lo menos al periodo clásico, es decir, seguramente fueron una parte importante de la población de Teotihuacán, la presencia de estos otomíes en la historia tanto prehispánica como colonial pues suele quedar relegada a un segundo plano, ¿no? Es decir, los otomíes aparecen siempre como el telón de fondo, relegados justamente por la presencia avasallante, protagónica de los grupos nahuas. Y es que justamente tras la caída de Teotihuacán, los otomíes que se asentaban en el altiplano central van a sufrir el desplazamiento derivado de la llegada de numerosos grupos de habla náhuatl que formaron en algunos casos poderosos señoríos, como el de Tula o la misma Tenochtitlan. Ahora, estos grupos nahuas fueron también los que dejaron, a diferencia de los otomíes, pues una mayor cantidad de vestigios arqueológicos, templos, casas habitación y, por supuesto, una cantidad importante de fuentes, tanto escritas como pintadas, a través de las cuales podemos conocer no solo su versión de la historia, sino incluso la manera en que esos nahuas veían a los otomíes, ¿no? Los otomíes eran asociados por los nahuas con la rusticidad o con la falta de cultura, ¿no? En las fuentes usualmente se les representa con el cabello largo, vestidos con pieles de animales, llevan arcos y flechas porque son cazadores que viven en el bosque, en los cerros, sin trabajar la milpa, y por lo tanto son también calificados de holgazanes, además de lujuriosos, igual que los huastecos. Esta idea negativa de los otomíes pues pervivió en las fuentes coloniales. Por ejemplo, en la obra de Sahagún, quien sabemos que contó con informantes nahuas, se refiere que los otomíes eran torpes y otomite era usado como un insulto entre los nahuas, ¿no? Se les decía, qué inhábil eres como otomite, que no se te alcanza lo que te dicen, ¿no? ¿Por ventura eres uno de los mismos otomites? Cierto, no lo eres semejante, sino que eres del todo puro otomite, ¿no? Decirte otomite, bueno, eres torpe, eres inhábil, eres holgazán. Para Motolinía, los otomíes eran cercanos, quizá demasiado, a los chichimecas, a esos bárbaros cazadores recolectores habitantes del norte, y se refiere tanto a los chichimecas como a los otomíes como la gente del más bajo metal y a la más bárbara de la Nueva España. Otra fuente, que es la relación geográfica de Ramos de Cárdenas, señala que los otomíes eran bárbaros, apocados, de bajo entendimiento, tardos para aprender las buenas costumbres, nada curiosos, carentes de honra, de ánimo bíblico. Bueno, la lista es muy larga, lujuriosos, por supuesto. No obstante, estos otomíes tan vilipendiados por sus contemporáneos nahuas fueron uno de los grupos que lograron justamente reposicionarse con la llegada de los españoles. Lograron acceder a recursos económicos y a regiones que hasta entonces les eran vedados, además de que se convirtieron en uno de los grupos colonizadores por excelencia del norte de la llamada Nueva España, ¿no? Así, aunque poco recordada, la participación del señorío otomí de Teocalhueyacan en las inmediaciones de Tlalnepantla fue de suma importancia, particularmente tras la derrota sufrida por Cortés y sus hombres en el episodio conocido como la Noche Triste, ¿no? En tal ocasión, estos otomíes de Teocalhueyacan acudieron a socorrer a los españoles con comida y bastimento, pero más aún aprovecharon la presencia de Cortés para expresar sus sentidas quejas en contra de sus vecinos nahuas de Calacoacha, lo que dio como resultado que algunos días después Cortés, sus soldados españoles y los otomíes de Teocalhueyacan arrasaran con Calacoacha, lo que terminó de sellar el pacto entre estos otomíes y Cortés, ¿no? Vemos así que los otomíes de Teocalhueyacan aprovecharon el momento de debilidad de los españoles para ofrecer ayuda a cambio de que sus enemigos fueran destruidos, ¿no? Es decir, se trató de
Una estrategia indígena que, de acuerdo con Matthew Restal y Michel Odijk, pues fue típica en este contexto de conquista, aprovechar la presencia española para sellar un pacto de colaboración, de entregar aliados, bastimentos, comida, a cambio de que los españoles apoyaran en el sometimiento o en la destrucción de un vecino incómodo, ¿no? Ahora, sabemos también que otros contingentes de otomíes se sumaron a las filas del ejército cortesiano, de este ejército mayormente indígena comandado por Cortés, ¿no? Es el caso de Tutotepec y de Mestitlán, señoríos ubicados en la Sierra Madre Oriental, que durante décadas habían luchado por no ser sujetos de la Triple Alianza y que a la llegada de los españoles se encontraban pues prácticamente cercados por los mexicas. Estos dos señoríos vieron en los europeos la posibilidad de librarse de sus enemigos y participaron también en el cerco y toma de Tenochtitlán, ¿no? La desarticulación del poderío mexica, así como la reorganización política y económica que ocurrió durante la década de 1520, dio a otros otomíes, en este caso de Jilotepec, la oportunidad de extender sus redes de intercambio y de comercio hacia lo que más tarde sería como el Bajío. Es decir, es bien sabido que algunos comerciantes otomíes, entre los que destaca Conin, accedieron a un estatus de nobleza gracias a su papel como mediadores entre las autoridades hispanas y los grupos de pames que poblaban la región de Querétaro. A Conin, como a otros otomíes vinculados a él, una vez que fueron bautizados y se les dio un nombre cristiano, Hernando de Tapia en el caso de Conin, se les reconocería como caciques, pobladores y fundadores de Querétaro, dándoles una condición de nobleza que en algunos casos conservaron sus hijos y nietos. Los otomíes fueron también aliados cercanos de las fuerzas hispanas durante la llamada Guerra Chichimeca. Sabemos que durante la década de 1550 el virrey Velasco empleó milicias, es decir, pequeños grupos militares formados por otomíes de las regiones de Tula, Jilotepec y Querétaro para perseguir y atacar a los chichimecas que asaltaban las poblaciones y caminos. La práctica más común consistía en nombrar a un cacique otomí capitán de los chichimecas, otorgándole el privilegio de emplear armas españolas y comandar a sus guerreros. Con este nombramiento, los capitanes otomíes reunían en sus pueblos de origen grupos de lo que se les llamaba en la época indios flecheros, que perseguían y atacaban a los chichimecas en los alrededores de San Miguel, San Felipe en Guanajuato, Jichú, poblaciones asentadas en las márgenes del camino México-Zacatecas. Un ejemplo interesante de estos nombramientos es el que recibió el cacique de Tula, Nicolás de San Luis, en 1557, como capitán de la provincia de los chichimecas. Y este nombramiento que le dio el virrey Luis de Velasco especificaba que como tal capitán, Nicolás de San Luis tenía permitido usar de las armas que este oficio requiere, así tanto ofensivas como defensivas. Como parte de sus obligaciones, este capitán debía reunir indios de arco y flechas para salir en la persecución de los bárbaros chichimecos, a quienes se les debía acometer como enemigos de la tierra. Llama la atención también en este nombramiento que Nicolás de San Luis debía prestar sus servicios como capitán a guerra en una región bastante amplia que incluía los puestos de San Miguel y San Felipe en el actual Guanajuato, Jichú, San Francisco, San Luis, Río Verde, Nueva Galicia. Incluso, dice, y sus demás partes, sus alindes, donde vaguean todo territorio los bárbaros chichimecos. Asimismo, debía contar con todos los instrumentos necesarios para la guerra, una caja, un clarín sonoro, un pífano, que serían tocados en señal de derramamiento de sangre a quien no diere la obediencia ni se rindiere a la ley, a la fe y a su majestad y corona de Castilla. Para 1559, este nombramiento de capitán de la provincia de los chichimecas recayó en otro indígena, Juan Valerio de la Cruz, que era otomí originario de Jilotepec, ¿no? En general, todo nos muestra que las autoridades estaban bastante satisfechas con los servicios que prestaban estos capitanes otomíes, a quienes les reconocían bastante mérito en la labor de contener a los indios de guerra. Un virrey posterior, el virrey Martín Enríquez, afirmó que a fuerza de su brazo y mano, estos principales otomíes originarios de la región de Querétaro habían logrado mantener quietos a los indios de paz y apaciguado con sus armas a los indios de guerra, ¿no? Por lo mismo, los virreyes no dudaron en seguir utilizando esta misma táctica de nombrar capitanes otomíes para realizar entradas en sitios tan lejanos como la recién establecida Nueva Vizcaya, ¿no? Actual estado de Durango.
Sabemos que para 1570 se ordenó a los caciques otomíes de Jilotepec que enviaran a las Salinas y al nuevo reino de la Galicia, donde eran necesarios indios amigos, a un contingente de otomíes originarios de esta región. Y estos mismos otomíes fungieron en la segunda mitad del siglo XVI no solo como aliados militares, sino también como colonizadores de manera recurrente. Por orden real fueron estableciendo poblados defensivos que debían contener el avance de los chichimecas de guerra. Sabemos, por ejemplo, de un convenio establecido entre el virrey en 1557 con otomíes de Jilotepec para que enviaran familias que fueran a poblar adelante de San Miguel, hoy San Miguel de Allende, ¿no? Un nuevo poblado defensivo establecido en 1562, San Felipe fue fundado nuevamente con otomíes de Jilotepec y al parecer aparecen mencionados también por allí algunos tarascos cuya labor era contener las incursiones de los llamados chichimecas, ¿no? A cambio de prestar este servicio militar, a estos indígenas se les daban diversas exenciones y privilegios, por ejemplo, no pagar tributo por una cantidad específica de años, en algunos casos 16, en otros casos podía extenderse a 30, además se les daban también bueyes, herramientas, granos, para que pudieran sostenerse y afianzar estos poblados defensivos durante los primeros años. Ahora, sabemos también que mientras más alejado se encontrara un poblado de la Ruta de la Plata, pues estos pueblos defensivos recibían muy poco apoyo por parte de las autoridades virreinales y por lo tanto la participación de los indígenas otomíes en la defensa de los pueblos era mayor, es decir, se les conferían enormes responsabilidades. Por ejemplo, en Jalpan, en Clavado, en la Sierra Gorda, en el actual estado de Querétaro, es un poblado que sufrió ataques de indios chichimecas entre 1552 y 1556. ¿No? Decían los propios indígenas que durante estos 4 años habían muerto más de 300 indios de paz a manos de los indígenas en la región, ¿no? A pesar de estas muertes recurrentes, pues las autoridades virreinales no mostraban interés en realizar entradas punitivas para castigar a los indígenas y por lo tanto lo que se hizo fue darles autorización a los propios indígenas otomíes establecidos en Jalpan para que ellos pudieran capturar y perseguir y capturar a los rebeldes, a otros indígenas rebeldes y llevarlos presos hasta la Ciudad de México. En algunos casos incluso, si los indígenas intentaban huir o se encontraban, los indios cristianos se encontraban en peligro de muerte, se les dio la capacidad o la facultad para matarlos, es decir, para matar en defensa propia, y asegurándoles que en esos casos no serían perseguidos ni castigados por la autoridad virreinal, ¿no? En otros casos, podemos ver también que este servicio armado que prestaron los otomíes para pacificar el territorio de la Nueva España pues se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Particularmente en estos pueblos establecidos en las inmediaciones de la Sierra Gorda, donde había constantes incursiones de indígenas jonases que se resistían a aceptar la colonización del establecimiento en Misiones, pues vemos que los indígenas otomíes se mantenían en continua alerta. Tenemos para un año tan tardío como 1731, otomíes de Tolimanejo, Tolimán, San Miguel, Bernal, que estaban dando cuenta de los servicios militares que prestaban, decían ellos, servicios militares que prestamos al reino, y lo venían haciendo desde 1558, desde la fecha en la que prácticamente habían fundado sus poblados, ¿no? Estos pueblos se daban socorro mutuo para perseguir a los indígenas que bajaban o salían de la sierra a cometer robos, hurtos, muertes, y que hacían gran derramamiento de sangre, ¿no? También afirmaban haber participado como soldados en las diversas expediciones de pacificación de la Sierra Gorda, una muy importante en 1713, y señalaban, pues dicen ellos, cada que se ofrece salimos a campaña contra dichos enemigos a nuestra propia costa, es decir, sin ayuda ni monetaria ni en alimentos por parte de la corona, a nuestra propia costa guarecemos nuestros pueblos solo para que el enemigo no entre en él, ni al templo divino, porque si los enemigos entraren al templo lo profanaran y al dueño de él, que es nuestro Dios y Señor, ¿no? Un último ejemplo, en el Valle del Maíz, bastante más al norte, en el actual territorio de San Luis Potosí, encontramos también otro caso de otomíes que prestan servicios militares desde el siglo XVII y durante buena parte del siglo XVIII. Incluso se reconoce en particular a una familia de otomíes que se llaman los Aguilares,
que, de acuerdo con José Alfredo Rangel Silva, que ha estudiado en particular a esta familia, son otomíes que llegaron a esta región de San Luis Potosí como parte de los grupos indígenas que emigraron a la zona para trabajar en las haciendas a mediados del siglo XVII. Para 1680 se dice que se desató una ola de ataques de indios insumisos en el Valle del Maíz. Por lo tanto, estos aguilares, estos otomíes que tenían por parte de sus familias una larga experiencia en combatir por la vía armada a otros indígenas, pues formaron su propia compañía de milicias. Estaba comandada por un capitán indígena y ellos se dedicaban a patrullar la región, a perseguir a los indios que robaban y atacaban los poblados, ¿no? Tan eficientes eran sus servicios que en diversas ocasiones habían sido nombrados caudillos para las expediciones y tenientes y comisarios para la administración de justicia por los alcaldes de la jurisdicción. Operaban un poco como ayudantes de los alcaldes mayores. También, en reconocimiento de sus servicios, desde 1714 se les dio permiso para portar y poseer armas de fuego para que pudieran desempeñarse adecuadamente en sus servicios militares, ¿no? A partir de 1718 incluso se les exentó del pago de tributo, tanto a ellos como a sus descendientes, a condición de que recorrieran aquella frontera todas las lunas a su costa y mención, y a estar prontos a todo lo que se ofrezca en el presidio de la Villa de los Valles, ¿no? Esta familia, los Aguilares, se mantuvieron exentos del pago de tributo por lo menos hasta 1789, es decir, lo que hace posible pensar que para esos años seguían prestando servicios de patrullaje y vigía en la región, ¿no? A partir de la documentación que generaron estos distintos grupos, tanto los caciques otomíes de Querétaro, Hernando de Tapia en la región de Querétaro, los caciques de Jilotepec, los propios indígenas que emigraron hacia San Luis Potosí, la familia de los Aguilares, a partir de la documentación que ellos han dejado, lo que vemos es que, como muchos otros indios, estos otomíes no se consideraban a sí mismos como conquistados, es decir, aceptaban ser súbditos y vasallos del rey. Afirmaban haber contribuido con sus armas, con sus caudales y con sus esfuerzos a la expansión de la fe católica en el territorio, a la conquista y, en el caso de estos otomíes, al sometimiento de los bárbaros chichimecos y a la expansión de las posesiones de la corona a costa del derramamiento de sangre otomí y no de sangre española, ¿no? Afirmaban ser ellos mismos conquistadores y pobladores y exigieron además que las autoridades virreinales los trataran como tales, ¿no? Un poco en consonancia, ya para terminar con lo que decía la doctora Rebeca López Mora, evidentemente la experiencia frente a la llegada de los españoles, la experiencia de los distintos grupos indígenas pues fue diversa, hubo distintas reacciones y distintas maneras de adaptarse, de negociar o de resistir, ¿no? Es decir, quizás hemos llorado tanto la caída de Tenochtitlán que las lágrimas nos han impedido ver estas otras experiencias indígenas frente a la invasión hispana, ¿no? Es decir, para estos otomíes, como para muchos pueblos indígenas del periodo colonial, pues la conquista no era vista como un hecho fundacional, no era vista tampoco como un hecho definitorio de su identidad. Sí lo era la cristianización y sí lo era el bautismo, más no la conquista. La pregunta sería, ¿por qué si para los indígenas, para muchos grupos indígenas durante el periodo colonial, la conquista no era un hecho definitorio de su identidad, por qué sí lo es para los mexicanos que no nos asumimos como indígenas, ¿no? Muchas gracias. Un agradecimiento a la doctora Raquel Huereca. Y ahora vamos a ceder la palabra al doctor Luis Fernando Granados, el cual va a desarrollar su ponencia que lleva como título Asterix en Mesoamérica, Cuauhtémoc el Belgrado. El doctor Granados es licenciado en Historia por la UNAM, maestro y doctor por Georgetown University en Washington, D.C., es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación son la historia política y social. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Granados. Buenas tardes. Les agradezco muchísimo que estén aquí.
entre los partidos del béisbol debe ser muy difícil resistir la tentación y venirse a meter a una mesa redonda. También porque esta semana en la Ciudad de México, ustedes supongo que saben, hay 4 reuniones académicas dedicadas al mismo tema. Este coloquio, una cosa en la ENA, otra cosa que organiza el LIMBA, otra cosa que va a haber en Filosofía y Letras el jueves. Entonces, dada la competencia y la competencia de las personas que participan en las otras reuniones, les agradezco doble por perderse el partido de los Nationals, por no estar en las otras cosas. Bueno, y todavía más porque es raro, era raro hasta hace muy poco que esta institución se ocupara de cosas tan antiguas. Y creo que le debemos a Pedro Salmerón, exdirector de este instituto, un agradecimiento por haber decidido expandir el alcance del INERM para ocuparse de cosas tan antiguas como la historia del siglo XVI. Y creo que la ejecución, la organización, a Edna López Sáenz en particular, por haber puesto todo este tinglado junto. De lo que yo les quiero hablar se titula, y lo voy a decir porque creo que es lo más interesante de todo lo que voy a decir esta tarde, se llama Asterix en Mesoamérica y Cuauhtémoc en Belgrado. Y en realidad no busco hablar de la conquista en América, de la irrupción española, de lo que pasó en Mesoamérica y en Aridoamérica en el siglo XVI. Más bien quiero compartir con ustedes una reflexión sobre tenía que haber apuntado el contador de tiempo. Una reflexión sobre lo pesado, otras lágrimas que también nos han impedido. Pensaba ahorita, es que tenías que haberle puesto a esta cosa, a tu intervención, así como Miguel Strogoff, que se acuerdan que no se quedó ciego cuando los tártaros le pusieron el cuchillo y siguió viendo. Otra manera en que nos hemos enceguecido, ¿no? Y tiene que ver estrictamente con el uso del término conquista. Tenemos un problema, creo, en América, porque el término conquista es pesadísimo, es denso. Está asociado a un problema, por supuesto, de la identidad nacional, del alma mexicana. El año que entra, que el espantoso libro de Octavio Paz cumpla 70 años, vamos a volver a discutir estos problemas todavía de manera más acuiciosa. Le pesa muchísimo a nuestro entendimiento el término conquista. Está demasiado cargado de sentido y está asociado pues con esto, con el ser nacional y con el colapso apocalíptico que nos han enseñado ocurrió en Mesoamérica y en el resto del continente en el siglo XVI. Y a veces las versiones más torpes de este sentido apocalíptico se concentran en el valor de los españoles, usan esos textos que León Portilla editó para hablar como del fin del mundo, ¿no?
En otros casos, menos torpes, menos simplones, se alude a la conquista espiritual o se habla de la catástrofe demográfica. Si se dan cuenta, en términos generales, cuando hablamos de la conquista, hablamos como muy atendiendo mucho a la fundación del país, al cambio de época, como una fisura profundísima en la historia de Mesoamérica y del continente en general. Esa asociación, ese peso pesado, esa densidad apabullante de la idea de conquista, por un lado nos impide entender efectivamente esta diversidad de experiencias a lo largo del siglo XVI. Creo que además nos hace partícipes de una cultura política española que en el siglo XVI, particularmente en el siglo XVI, le atribuía al término conquista un carácter legal. Hay un profesor canadiense que se llama Yves Winter, que tiene un trabajo muy interesante, que empieza haciendo notar cómo Bartolomé de las Casas se rehúsa a hablar de conquista en la sumaria destrucción de las Indias. Y dice, ¿por qué Bartolomé de las Casas no usa el término conquista? Porque en la cultura política europea, particularmente española, el término conquista tenía una connotación legal muy importante. Y las Casas lo que quería era deslegitimar la dominación española. Conquista se usaba para hablar de una dominación legítima y legal. Si fuéramos abogados, creo que deberíamos empezar por cuestionar esas connotaciones de un término que en la época se usaba para señalar un tipo de dominio, no cualquiera, no una matanza, no una irrupción, no un combate, sino una dominación legítima y legal. Por eso, desde Cortés mismo, la fantasía que creo que todos conocemos bien, el cuento de que el señor Moctezuma le cedió su imperio a Cortés, ocupó un lugar tan importante en todos los relatos de la conquista. Y si no saben de lo que estoy hablando, salgan corriendo a leer, a comprar primero y a leer el nuevo libro de Matthew Restall, que se ocupa muy centralmente de desmontar este cuento absurdo, interesado, de la cesión del imperio que Cortés dice que Moctezuma le hizo en algún momento entre fines de 1519 y 1520 y mediados de 1520. Lo que en la cultura política española era fundamental desde el principio, desde Cortés mismo, había un intento por legitimar, como por fingir que lo que había ocurrido en Mesoamérica a partir de los años 10 del siglo XVI era un proceso de conquista, es decir, un proceso legal, legítimo, que incluso había tenido un momento como de cesión, como un acto de compraventa, bueno, no de compraventa, de cesión, de regalo, ¿no? Y en consecuencia que la existencia eventualmente del virreinato, de la dominación colonial, tenía esta legitimidad legal, ¿no? Bueno. Ahora, yo creo que ese elemento, esa parte del problema, explica muchas de las connotaciones del término conquista en América, en México en particular. Pero creo que es como la mitad, por lo menos, del problema, nos ilustra la mitad del problema. La otra mitad creo que
o a mí al menos me está produciendo, o estoy encontrándola, la respuesta, la otra mitad de la respuesta, intentando mirar cómo se usa el término conquista en otras partes y en otros momentos. Como la conquista normanda de Inglaterra, como la conquista china, mongola de China, obviamente como la conquista árabe de España y la reconquista cristiana del sur, español, como la conquista romana de la Galia Trasalpina. En parte, y me interesó, por eso la primera parte de la ponencia, de la presentación esta, es Asterix en Mesoamérica, porque el episodio que más me llamó la atención es el de la conquista romana de Galia. Y me interesó, no solo porque me gusta mucho Asterix, sino porque hay dos cosas que son sobresalientes y apropiadas para la discusión de lo que pasó en América. Una es que en la historia de la conquista romana de la Galia Trasalpina también hay un Hernán Cortés que se llama Julio César. A lo mejor algunos de ustedes tuvo que leer en un curso de historiografía un pedazo de los comentarios de las guerras de las Galias. Ya saben, aprendieron ahí, aprendimos todo, aprendemos si leemos el texto famoso de Julio César, cómo es una pésima fuente para estudiar la conquista de Galia. Porque Julio César no está escribiendo para la posteridad, sino para hacerse su fama en Roma. Y hay bastante trabajo que ha ido examinando, analizando, criticando toda la deformación, todo el interés político concreto, inmediato que tiene Julio César al narrar la historia de los galos levantiscos. Una de las cosas que los que estudian a Julio César han notado desde hace mucho tiempo es precisamente que una de las categorías centrales en el relato de Julio César es que habla de rebeliones. Los galos son rebeldes, lo cual presupone que han cedido su soberanía, que se han aliado con los romanos, que están de hecho sometidos. Julio César dice que los romanos estaban en posesión de la Galia desde el año 120 antes de nuestra era, es decir, 50 años, 60 años antes de que él mismo fuera a conquistarlos. En el argumento de Julio César, los galos ya estaban sometidos. Y entonces todo lo que hacen es simplemente rebelarse. Y entonces su acción es legítima. Hay un historiador militar muy conocido, George Keegan, que ha estudiado cómo, incluso en la parte aparentemente más inocente, más despolitizada de los comentarios de Julio César deforma la realidad para estudiar las batallas y describir las batallas que sostiene contra los galos de una manera totalmente ficticia, en la que él mira toda la escena, él controla el movimiento de las tropas, él sabe qué es lo que está pasando. Si uno lee el examen que hace este hombre Keegan de las batallas de Julio César, uno está leyendo un todavía inexistente análisis crítico de las batallas que aparecen en las cartas de relación de Cortés, que, como saben, están igualmente llenas de trucos retóricos, de una mirada omnisciente, de un montón de cosas que simplemente revelan que, en tanto que fuentes, las llamadas cartas de Cortés son pésimas fuentes.
más pésimas que las fuentes en general, ¿no? Entonces, en el caso de Roma tenemos un Hernán Cortés que mistifica, que deforma, que escribe para su presente y que en México hemos leído como una fuente histórica, ¿no? Y no como el discurso político interesado de un actor. Y en sentido contrario, el otro rasgo muy sobresaliente de la historiografía sobre la conquista romana de Galia es cómo se denomina el periodo posterior. Aquí, como saben, a la conquista que termina en 1521 y todo lo demás que nos acaban de contar son como notas al pie, como que nadie lo quiere mirar mucho. Es decir, en nuestra conciencia, el año 21 es el año de la fundación de México. Bueno, López Obrador se lo fue a decir al rey de España. La nación mexicana empezó en 1521. Bueno. Y a ello sigue la época colonial. Y la época colonial nos la representamos, nos la enseñan desde el punto de vista de los españoles. Nos enseñan en la escuela que el año 35, cuando se crea el virreinato, existe el virreinato, porque los españoles lo dicen, ¿no? Y que lo que genera es una cultura hispánica, lo que genera es la transformación, la disrupción de la civilización o las culturas amerindias. En la historiografía de Galia, lo que ocurre después de la conquista romana es la construcción de una cosa que ellos llaman la civilización galorromana. Imagínense, yo creo que solamente Aguirre Beltrán hablaba de euroamericano o de… En la conciencia historiográfica mexicana, en la conciencia histórica mexicana, no hay nada parecido a lo galorromano que se construyó en la Galia después de la derrota militar de los galos. Por supuesto, nuestra noción predilecta en la cultura mexicana de mestizaje está a años luz de todo lo que está implícito en decir galo-romano. Implica una manera radicalmente distinta de entender el proceso de transformación cultural. Es como si en la literatura sobre la antigüedad en lo que hoy es Francia no hubiera ningún problema para la coexistencia, para las alianzas, para la adopción de costumbres, para los problemas de conversión religiosa. Aquí lo que tenemos es o una mirada muy hispanista o esa noción espantosa que es el mestizaje, ¿no? Entonces, eso yo creo que… Bueno, y además está el otro asunto. Los galos a los que conquistó Julio César, o que dice Julio César que conquistó, porque además resulta que luego hay rebeliones durante todo un siglo después, las rebeliones entre comillas, esos galos vivían, como dicen los arqueólogos, en la Edad de Hierro. Si lo quieren ver así, esos sí eran bárbaros. No tenían escritura, es difícil saber qué clase de estados tenían. Eran mucho más bárbaros que los más bárbaros mesoamericanos. Y en términos generales, sobre todo ahora, obviamente en el siglo XIX sí había como esa tendencia a ver la
lo galorromano en términos de civilización y barbarie, pero la historiografía, lo que hacen los arqueólogos y los historiadores de ese mundo ahora, no se azotan por la diferencia civilizatoria entre los que ganaron y los que perdieron. Reconocen muy rápido, muy fácilmente cómo hubo intercambios, alianzas, arreglos, adopciones. Y aquí, en cambio, si alguien acepta algo, pues es como nuestros amigos los tlaxcaltecas. O alguien es cómplice del colonialismo, ¿no? Es decir, aquí como que las connotaciones, está cargado de un sentido moral muy acendrado que creo no ocurre cuando se estudia el mundo galorromano, la civilización galorromana, ¿no? Tengo la impresión de que si estudiáramos con más cuidado el tono y la manera en que la literatura sobre la Galia transalpina aborda el problema de la civilización galorromana, notaríamos mucho de modos alternativos de entender el problema de la historia del siglo XVI sin estos pesos, ¿no? En esas estaba cuando por fortuna en Jalapa tenemos un seminario en el que estamos leyendo el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, lo cual es una experiencia sensacional porque vamos cada semana leyendo un capítulo, ¿no? Y nos juntamos ahí como 10 a discutirlo. Y hace 2 semanas nos tocó el capítulo con el que empieza el segundo volumen de la edición del Fondo, que cuenta cómo se construyó el imperio turco en los Balcanes. Y entonces no resistí la tendencia por eso le cambié el título y le añadí el otro pedazo que es Cuauhtémoc en Belgrado, porque resulta que Belgrado cayó en manos de los turcos el 29 de agosto de 1521, 2 semanas después de que Cuauhtémoc se le rindiera a los españoles. Entonces les voy a leer un párrafo de cómo escribe Brodel, es decir, Brodel en los años 40, hablando así como, lo que me importa no es lo que cuenta, sino el tono, digamos, desenfadado, ligero, con el que habla de cómo los turcos conquistaron los Balcanes. También del otro lado de los estrechos se ve la conquista turca ampliamente favorecida por las circunstancias. La península de los Balcanes dista mucho de ser pobre y en los siglos XIV y XV era más bien rica, pero estaba dividida. Bizantinos, serbios, búlgaros, albaneses, venecianos y genoveses luchan ahí unos contra otros. Ortodoxos y latinos andan a la greña en constantes querellas religiosas. Por último, socialmente el mundo balcánico es de una extrema fragilidad, un verdadero castillo de naipes. No hay que olvidarlo, la conquista turca de los Balcanes pudo llevarse a cabo porque se aprovechó de una pasmosa revolución social. Una sociedad señorial, inexorable para el campesino, vióse sorprendida por el choque y acabó derrumbándose por sí sola. La conquista que marca el fin de los grandes terratenientes, señores absolutos de sus tierras, es también, desde ciertos puntos de vista, la liberación de los pobres. Y si ustedes buscan un viejo libro de Eric Wolf, Una historia de Mesoamérica, en los años 50 había la tesis de que lo que había pasado era una liberación, una transformación, no la imposición de la cultura europea en esta parte del mundo. Bueno, pues por ahí va la cosa. Hay que leer historia de los Balcanes, hay que leer historia de la Galia
y creo que aprenderemos a hablar de la conquista en América de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Granados. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Nuestros ponentes ya tienen en sus manos algunas de las preguntas que ustedes han planteado, pero aquí tengo en mis manos un par de preguntas que van dirigidos en general a la mesa. Una de ellas dice lo siguiente: ¿a qué creen que se deba el rencor y el odio que el mexicano le tiene a los españoles y en particular a la conquista? Y la otra pregunta dice lo siguiente: ¿cree que el hecho de que nos enseñen la idea de la conquista y de los vencidos a causa de la mentalidad del automenosprecio mexicano hoy en día se deba a nuestro sentimiento de inferioridad? Estas son dos preguntas generales que van dirigidas para todo el conjunto de la mesa y nuestros ponentes ya tienen preguntas dirigidas a ellos de manera particular. Vamos a reiniciar en el mismo orden, 5 minutos. Adelante. Pues nos hicieron la pregunta de lo que es la nación mexicana. Pero también hay que ver un poco que tristemente estamos todavía inmersos en la historia de la estampita, la historia de los buenos y los malos, la historia del maniqueo, que viene siendo también una parte de política educativa, en donde a los niños es más fácil explicarles entre buenos y malos la historia de México. No sé si ustedes saben que en los planes actuales los niños de primero, segundo y tercero no llevan historia y hacen muy bien, porque en primero, segundo y tercer año no entiendes nada, más que ABC, ¿no? Pero desgraciadamente el discurso de la teoría, desde mi punto de vista, desde la política educativa, de una historia de buenos y malos maniquea que viene desde el siglo XIX, ha permeado de tal manera que tal parece que es un episodio que debemos de olvidar. Y yo creo que nos toca a los historiadores decir este tipo de cosas que venimos a decir hoy, que la conquista no solo mató indios, sino que se favorecieron de ello, que muchos cambiaron su situación para hacerse visibilizados y cambiaron también, ampliaron la cultura. Entonces, de verdad debemos de rechazar, desde mi punto de vista, las historias maniqueas de buenos y malos. Esa es una educación para mentes sencillas que solamente lo que ha hecho es enturbiarnos la posibilidad de una identidad multicultural, que es lo que es México. Bueno, ese es mi punto de vista. Y bueno, ¿de una vez las preguntas? Claro. Bueno, aquí me preguntan, ¿considera que el sincretismo religioso de los pueblos indígenas es una señal de resistencia a la conquista espiritual? Bueno, ya hay muchos autores que han hablado que sí es una forma digamos, de resistencia velada, como yo les decía. Pero también, bueno, valdría la pena decir que los franciscanos, cuando traen la conquista espiritual, tienen una idea como de nuevo mundo que les van a permitir a los indios incorporar sus formas religiosas. Ellos favorecen que haya cantores, ellos favorecen que haya danzantes, ellos incluso, porque a mí me ha tocado ver en archivos parroquiales en Tlalnepantla, justamente de lo que hablaba la doctora, en Tlalnepantla están los otomíes y están los mexicanos y hacen Tlalnepantla entre otomíes y mexicanos, pero los frailes se meten tanto al mundo indígena que los libros de los primeros años, los de 1565, están escritos en náhuatl. Ellos se pasan a ser como indígenas y permiten al indígena pues incorporar sus propias prácticas. Claro que otros indios, como en el caso de don Carlos, es hermoso, porque él tenía un montonal de ídolos. Y no solo él, sino muchos se llevan los ídolos a su casa y los siguen adorando de manera velada. Entonces, yo creo que los indios fueron mucho más listos y mucho más inteligentes de lo que pensaron los españoles. Y a partir de eso, pues sí es una especie de resistencia o de adaptación de unas ideas nuevas con las ideas que tienen. Ese es mi punto de vista.
También me preguntan qué es aperreamiento y qué tan frecuente era. Esto es una cosa horrible que está en las formas de los documentos. Esto que les puse, que los aperrearon, y esta imagen que les presenté, que es de un códice que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en donde se está viendo cómo le están lanzando el perro a las personas, y a los caciques de Cholula, que en 1526 no quisieron hacer lo que los españoles decían. Ahí había una división enorme entre linajes. No sé qué tan común fuera, pero sí lo era. Y por lo menos en estas dos versiones nos están hablando que era una forma de castigo. También se aperreaba a los indios cuando no estaban dentro del pago del tributo en la encomienda. Esto también se menciona, y que a lo mejor lo que dice Bartolomé de las Casas no era una exageración, sí era algo que era una práctica. Tristemente no sabemos qué tan común, pero sí era una práctica en los primeros años. Sí, justo sobre el aperramiento hay un artículo, y pues, parece que era bastante frecuente, sobre todo en las regiones marginales, ¿no? Es decir, allá en donde no había todavía, no estaba sentado, digamos, de manera muy formal el poder español. Bueno, es una forma de castigo, pues sí, brutal, espantosa, que se aplicaba con bastante frecuencia, ¿no? Pues esta pregunta de los 64,000, ¿no? A ver, yo sí creo que esta idea de que es como un paquete de ideas, ¿no? Los españoles nos conquistaron, vino la debacle indígena, ¿no? Que es la pérdida de la cultura, y que va acompañada además, pues, ¿qué quiere decir? Que los indígenas de hoy son pues solo un pálido reflejo de esas civilizaciones grandiosas que eran por culpa de los españoles. Pues sí, es un discurso político que tiene una finalidad y que tiene una función para un Estado mexicano, que más bien se desentiende de la problemática indígena, ¿no? Es decir, pues nosotros no empezamos este desastre, fueron los españoles, ¿no? ¿Y por qué están mal los indígenas? ¿Y por qué no hay capacidad de decisión? ¿Por qué no se reconocen las instancias de gobierno indígena? ¿Por qué se imponen megaproyectos 5? Pues en realidad justificar para mí, es una serie de ideas que sirven para justificar una actitud del Estado mexicano frente a los pueblos indígenas, ¿no? Y va por ahí, o sea, no es… ahora habría que cuestionarse también, no habría… Las generalizaciones son siempre equivocadas o tienden a ser equivocadas. Bueno, esta idea de inferioridad del mexicano, pues yo no sé si en Chihuahua la gente de Chihuahua se siente inferior y conquistada, ¿no? Es decir, cuando no dejamos de vernos el ombligo del mundo porque estamos en la Gran Tenochtitlán, en México Tenochtitlán, pues creemos que la manera en que se vive en ciertas regiones del país o se piensa la conquista es lo que impera en todo el país, ¿no? Para los tamaulipecos, ¿qué significa 1521? ¿Y por qué allá no están haciendo 5 eventos a la semana como acá, ¿no? ¿O cuántos se están haciendo? No lo sé, ¿no? Es decir… toda esta serie de ideas que a lo mejor pues habría que ver otra vez la pluralidad y la complejidad de este país para saber si todos los mexicanos nos sentimos inferiores y subyugados, hijos de la madre violada y de todas, sí, bueno. Pero la educación no me permite decir la chingada, entonces. Los hijos de la chingada. 70 años de Octavio Paz, ¿no? Ya es bastante viejito, ¿no? Y lo seguimos repitiendo. Sí, eso habrá que hacer el próximo año, 70 años de Sí, ya paz. lo tenemos contemplado. Me encanta la idea. Y bueno, rápidamente sobre este asunto de encomienda, que es un poco lo mismo, me preguntan sobre encomienda y repartimiento para los otomíes y cuántos mueren. Bueno, en realidad la cifra de mortalidad para los indígenas en Mesoamérica, incluso también en Norteamérica, pues es bastante similar, ¿no? Que tiene que ver con las epidemias y las enfermedades. Vamos, el Matlalzáhuatl no decía, es que los tlaxcaltecas fueron aliados, a ellos no les va a dar viruela, ¿no? Al final la debacle poblacional que tiene que ver con las epidemias, pues está poco vinculada al papel político que pudieron jugar o no diferentes señoríos. Encomienda y repartimiento, pues también depende de la región y de la temporalidad. Significa, es decir, sí, por supuesto que hubo señoríos otomíes
otomíes que fueron encomendados, que participaron de este sistema de trabajo de repartimiento. En algunos casos, cuando son migrantes, cuando son otomíes, lo mismo tlaxcaltecas, que van como migrantes a colonizar el norte, pues ahí hay situaciones de excepción, se les puede exentar del tributo, se les exenta también de ser repartidos, de participar de estos sistemas de trabajo, dependiendo de la habilidad negociadora, pues puede ser exentos a perpetuidad o exentos solo 30 años, ¿no? También la encomienda significa otra cosa en el norte a lo que significa en el centro de la Nueva España. Para el caso concreto del nuevo Reino de León, el nuevo León actual, la encomienda es otra cosa, ahí te tocan en encomienda los indios rayados, pero los indios rayados no han sido sometidos, ¿no? Entonces ve, captúralos, cázalos, tráelos a tu hacienda, enciérralos. Eso, la encomienda que tiene además este sinónimo de congrega, ¿no? De pues ve y júntalos primero y ya luego a ver qué puedes obtener de ellos a partir de trabajo forzado, ¿no? Entonces también dependiendo de la región y de la época van a ser sistemas de trabajo y de compulsión que van a tener sus variantes. Yo creo que no es suficiente, creo, advertir que había muchos pueblos distintos, que hubo caciques que fueron muy leales a la corona española. La historia que presenta a los españoles vencedores y a los indígenas sometidos está toda mal, salvo en una parte que creo que no deberíamos olvidar, que es que en América aquí hubo un régimen colonial explotador. Entonces, repensar la conquista, dar cuenta de la increíble heterogeneidad de experiencias indígenas y españolas, creo que no tendría que llevarnos a la conclusión pues, de que en realidad pues, no pasó nada, de que no hay un problema, para decirlo en términos de las casas, bueno, lo que dice Winter, que dice las casas, de legitimidad del régimen. Y yo creo que el dilema historiográfico, político e historiográfico en el que nos encontramos en este momento consiste en cómo dar cuenta de la heterogeneidad y la diversidad de experiencias sin dorar la píldora del colonialismo, de un régimen que estableció antes de que hubiera españoles en Mesoamérica, decidió que los indios eran legalmente menores, eran religiosamente neófitos y tenían que pagar tributo por el hecho de ser indios. Digamos, es decir, la construcción de un régimen de desigualdad expreso, sistemático, de un racismo que no se llamaba racismo, pero que tiene todos los elementos del racismo y de la explotación, también es un hecho del siglo XVI y del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, pluralizar, repensar la conquista, creo que es indispensable siempre y cuando no nos llevemos entre las patas el hecho colonial. Y de hecho, entre los colonialistas ya hay un debate sobre eso. Hay colegas que sostienen, colegas muy respetados, muy buenos, que sostienen que no se puede hablar de régimen colonial para hablar de lo que ocurrió en América entre los siglos XVI y XIX. Yo creo que esos colegas están llevando la cosa al extremo de negar la explotación, el racismo, la dominación, y corremos el riesgo de olvidarnos de eso.
¿no? Así es. Lo cual, todo lo demás necesitamos repensarlo, como dice Guy Rosat. Es indispensable. Pero el hecho colonial es fundamental, ¿no? Y eso está relacionado con la pregunta que me hacen, es decir, si yo creo que no hay que usar el término conquista, pues me dice, ¿y entonces qué, verdad? Pues, y yo creo que pues pasa por centrar la mirada historiográfica en la construcción del régimen colonial. Y si ponemos la mirada en la construcción del régimen colonial, creo que ganamos un montón de cosas. Primero, pues que hay que dar cuenta de que eso que llamamos la conquista no ocurre entre el año 19 y el año 21, sino que tiene que incluir el momento que Rebeca López Mora nos contaba al principio, cuando a los mexicas de Tenochtitlan, en los años 1560, les dicen, ¿saben qué, jóvenes? Ustedes también tienen que pagar tributo. Y los indios de Tenochtitlan dicen, oigan, pero si nosotros somos de Tenochtitlan, nosotros nunca jamás hemos pagado tributo a nadie. Bueno, sí, antes, a Texcoco, hasta Azcapotzalco un día. Es una historia que tiene que llegar hasta los años 70 del siglo XVI. Y que obviamente no puede estar limitada a lo que pasa en el Valle de México, sino que tiene que dar cuenta, tiene que pensar el fenómeno de la recuperación de la frontera mesoamericana hacia el norte, es decir, esta gran conquista otomí y luego tlaxcalteca y mexicana y tarasca. Y tiene que dar cuenta de la reorganización de los espacios hacia el sur, hacia Guatemala, etcétera. Más como cambiar la escala y poner el centro analítico en el fenómeno de la colonia, de la colonialidad, como decía el otro. Y eso tiene, bueno, mi esperanza es que si miramos más en el tiempo, más en el espacio y ponemos el acento analítico en la colonialidad, lo que va a ocurrir es que vamos a darnos cuenta que Cortés, que el rubio Pedro de Alvarado, que el virrey Mendoza, que el virrey cualquiera, que la Audiencia de México, que las leyes de Indias son chiquititos. Son decisivos porque son los que mandan, pero son la punta de la pirámide. Y que lo que pasa abajo seguramente tiene muy poco que ver con lo que vemos desde los documentos en español de los españoles echando rollo diciendo que conquistaron, que fundaron, que hicieron, que no. En fin, por ahí. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Granados por estas interesantes reflexiones. También muchas gracias a la doctora Raquel, a la doctora Rebeca. Todavía tenemos otras dos preguntas, pero por cuestiones de tiempo ya no vamos a tener espacio para abordarlas. Y a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos las gracias por asistir el día de hoy, les damos las gracias a nuestros ponentes y los invitamos a las mesas del día de mañana, esperando también que sigan nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Buenas noches y esperemos mañana verlos por acá. Gobierno de México.